Vamos a tratar de hacer honores. Yo lo que les pido es que es viernes a la tarde para todos y nada, es una clase a distancia de estas que tenemos que tener ahora. Tratemos de hacerlo bien dinámico, interrúmpanme, pregúntenme todo lo que quieran. Esto es un ida y vuelta, sáquense todas las dudas. Que digamos justamente en estos tiempos que las clases no son presenciales y que no están cursando y los prácticos y demás, se complica, tener una ida y vuelta y una oportunidad para sacarse las dudas está bueno. Y si no sé, les voy a decir que no sé y lo vamos a buscar para la próxima. Vamos a compartir, a ver, el Windows. PowerPoint. Ahí va. Voy a sacar mi video porque mi internet está un poco lento. Ahí está. Bueno, hoy vamos a ver trastornos de la conducción, ¿sí? Que eso incluye tanto los bloqueos auriculoventriculares como los bloqueos de rama. Bien. Entonces, acá tenemos un grafiquito, vamos a ver cómo es la conducción normal. Esperen, vamos a poner el puntero. Bien. En el techo de la aurícula derecha, ¿sí? Tenemos el nódulo sinusal, que a través de los haces sinoauriculares, que esto, digamos, está un poco discutido, hay gente que dice que no están bien organizados como tal, pero bueno, conducen al nódulo auriculoventricular, que está acá, en la cruz del corazón. A partir del nódulo auriculoventricular sigue la conducción por el haz de His, y después del haz de His a las ramas, ¿sí? A la rama derecha y a la rama izquierda con sus dos haces anterior, que es este, y posterior, que es este que está acá, ¿sí? En el bloqueo auriculoventricular de primer grado, ¿sí? Todas las P's están seguidas de un complejo QRS, ¿sí? La conducción auriculoventricular está preservada, solo que está lenta, ¿sí? El ritmo va a ser regular, porque es un ritmo sinusal, solamente con un PR largo. ¿Cuánto es largo? Mayor a 0,20, que ese es el límite de la normalidad. Este bloqueo auriculoventricular de primer grado no tiene ninguna implicancia clínica, no le genera ningún síntoma a los pacientes y no siempre está relacionado con un sustrato patológico. En algunos casos es fisiológico, ¿sí? Las personas muy entrenadas o que tienen un tono vagal importante. Este es el electro. Vemos que el intervalo RR es regular, es un ritmo sinusal, solo que el intervalo entre la P y la R es bien prolongado, ¿sí? Y siempre igual, conservado. Esto que aparece acá no le den bola, porque no necesariamente el QRS tiene que ser ancho. Puede ser ancho, pero no es un criterio necesario para hacer el diagnóstico de bloqueo AB de primer grado. Es solamente retraso en la conducción auriculoventricular, pero después de cada P hay un intervalo QRS. En el bloqueo AB de segundo grado, si nosotros decimos segundo grado, quiere decir que hay algunas P's que conducen y otras que no. El mecanismo por el cual conducen va a hacer que sea un bloqueo AB de segundo grado tipo 1 o tipo 2, que la clasificación es MOVITS 1 y MOVITS 2. En el MOVITS 1 vemos que hay una prolongación sucesiva del intervalo PR, ahí, hasta que al final una P no conduce. Y el intervalo PR que le sigue a esa P que no condujo es más corto que el anterior. ¿Se entiende? ¿O me explico? ¿Alguien que me diga sí? ¿Hay alguien del otro Sí, lado? profe.
Sí, profe. Sí, profe. Bueno, como les digo, el intervalo PR es cada vez más largo y esto se llama fenómeno de Wenckebach, ¿sí? El fenómeno de Wenckebach, además de un PR cada vez más largo, se caracteriza porque el intervalo RR se va acortando por un mecanismo, digamos, de que, bueno, esto es más complejo de explicar, pero básicamente se tienen que quedar con que el PR va siendo cada vez más largo. Y lo que es importante, que tenemos que prestar atención, es que el intervalo entre las R's es irregular, ¿sí? Este tipo de bloqueo de primer grado, Movitz 2, o con, Movitz 1 o con Wenckebach, puede, digamos, ser fisiológico en las personas que están muy entrenadas o los que tienen un tono vagal importante. Sobre todo, nosotros lo solemos ver en los holters a la noche, durante la madrugada, mientras que la persona duerme. Pero también puede tener un sustrato patológico, como, digamos, enfermedad reumática, cardiopatía isquémica, miocarditis, o como reacción adversa de algunos fármacos, ¿sí? ¿Qué más les iba a decir de esto? Bueno, nada, que se fijen la irregularidad del intervalo RR. En el bloqueo B de tipo 2, Movitz 2, vemos que algunas P's conducen, otras P's no, pero a diferencia del que vimos antes, el intervalo PR es siempre el mismo. Y de repente una P no conduce. Pero vuelvo a mirar el intervalo PR de después y mide exactamente igual que el anterior al bloqueo. ¿Sí? Esto habla de un daño más orgánico del sistema de conducción que puede ser en el GIS o por debajo del GIS. Y mayormente está relacionado a un sustrato, digamos, patológico y tiene peor pronóstico que el bloqueo de segundo grado Movitz 1. Estos pacientes generalmente van a marcapasos, ¿sí? Los de bloqueo Movitz 1 no suelen ir a marcapasos, salvo que tengan síntomas, que hagan síncopes, que tengan insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son los síntomas, ya que estamos hablando de eso, que hacen los pacientes que tienen bloqueos? Que en realidad son los síntomas que hacen los pacientes, cualquier paciente con bradicardia. No podemos hacer nosotros distinción del tipo de bradicardia que tiene un paciente por la clínica, porque en realidad la clínica es básicamente la misma, con una fibrilación auricular de baja respuesta, con una disfunción del nódulo sinusal, bradicardia sinusal severa, o con un bloqueo AB de segundo grado, de tercer grado. El paciente va a manifestar mareos, astenia, debilidad, síncopes, disnea, fatiga, y puede presentarse en insuficiencia cardíaca en cualquiera, digamos, de los espectros de la insuficiencia cardíaca, desde insuficiencia cardíaca descompensada hasta edema agudo de pulmón. Volviendo al bloqueo dijimos que este es el que tiene peor pronóstico en comparación con el Movitz 1, y este es el que suele requerir, o que siempre, por lo general, requiere de tratamiento, lo cual incluye marcapasos. Bueno, acá tenemos los dos electros comparando. Miren arriba, ¿sí? Vamos a arrancar después de la P bloqueada, para que sea más fácil. Miren este PR, acá se hace un poco más largo, acá se hace más largo todavía, y acá se bloquea la P. Bueno, me avisa que termina en 10 minutos, así que, bueno, ¿llegaré a terminar con el de tercer grado? Sí, en 10 Julio. minutos creo que sí. Bueno, Después se reconectan con para los de rama derecha e izquierda. listo. Y vemos que el PR que le sigue a la P bloqueada es bien cortito y vuelve a prolongarse. Fíjense acá, tenemos siempre el mismo intervalo PR
desaparece, acá no hay complejo QRS, esta P se bloqueó, y la que sigue no tiene un intervalo PR más corto, es igual que el anterior al bloqueo, ¿sí? Y fíjense, el intervalo PP es regular, porque el ritmo sinusal va a su ritmo normal, no sabe, no se enteró que está pasando algo. Acá lo mismo, el intervalo entre las P es siempre el mismo. Y fíjense el intervalo RR, que es irregular en ambos casos. Que esto es importante que presten atención, porque ya vamos a ver qué pasa en el bloqueo AB de tercer grado. El bloqueo AB de segundo grado MOVITS 2, que es el que dijimos que no tiene prolongación del intervalo PR, puede clasificarse según la cantidad de P's que pasan, que conducen antes del bloqueo, en 2, por ejemplo, si tenemos 2 P's antes del QRS, 2, 1. Si tuviéramos 3 P's antes del QRS, 3, 1, ¿sí? Esto es puramente académico, no tiene mucha diferencia en lo clínico, pero esto sí es importante y es que sepan cuándo un bloqueo AB de segundo grado es avanzado. Si yo tengo 2 P's que no conducen, eso es un bloqueo AB de segundo grado avanzado, ¿sí? Si tengo 2 P que no conducen en un bloqueo AB de tercer grado, sigue siendo un bloqueo AB de tercer grado, por supuesto. Pero si yo tengo un bloqueo AB de segundo grado, es decir, que yo veo que algunas P's conducen, por ejemplo acá, y de repente hay 2 que nos conducen, eso es avanzado. Y eso tiene muy mal pronóstico y ese paciente tiene que ir a marcapasos, ¿sí? Porque es una lesión muy severa del sistema de conducción y en cualquier momento pasa a ser un bloqueo AB completo. Y esto puede ser por cardiopatía isquémica, por inflamación del sistema de conducción, por ejemplo en miocarditis, por ejemplo en enfermedad de Chagas, por enfermedad degenerativa, los viejitos, ¿sí? Que tienen fibrosis del sistema de conducción, a veces en las enfermedades autoinmunes también. Los síntomas dijimos que siempre son los mismos, cuanto más severo el bloqueo, más síntomas tienen los pacientes, y el intervalo PR es fijo, ¿sí? Porque estábamos hablando de un MOVITS 2. Y el bloqueo AB de tercer grado es un bloqueo en el cual las aurículas van por un lado y los ventrículos van por el otro, ¿sí? Y la causa básicamente es la misma que de los bloqueos de segundo grado MOVITS 2, ¿sí? Puede ser isquémica, puede ser por miocarditis, por enfermedad reumática, y también puede ser por una cirugía cardiovascular. No por las cirugías de bypass, sino por las cirugías valvulares. Porque la válvula mitral y la válvula aórtica están, digamos, muy cerquita a la cruz del corazón, donde está el sistema de conducción, y en el reemplazo que hace el cirujano, o cuando hace puntos, o cuando corta, puede llevarse puesta el sistema de conducción. En este caso, dijimos, las aurículas van por un lado, los ventrículos van por el otro. No tiene ninguna relación, las P con los QRS. A veces es muy difícil darse cuenta de eso, pero un detalle que uno tiene que tener en cuenta es que el bloqueo auriculoventricular de tercer grado siempre es regular, ¿sí? Si yo tengo un electro que está ahí medio que no entiendo si hay relación entre las P y los QRS, y el RR es irregular, eso no es un bloqueo AB completo. ¿Por qué? Porque al ventrículo no le llega ningún estímulo desde la aurícula, ¿sí? Desde el nódulo sinusal, desde el nódulo auriculoventricular, y entonces sale con su escape de marcapasos bajo, ¿sí? Que dependiendo si es intraisiano, si es dentro de las de His, ese QRS va a ser angosto, si es infraisiano, el QRS va a ser ancho, pero va a ser regular y a una frecuencia bajita, porque ya sabemos que el marcapaso, digamos, del ventrículo no puede tener frecuencias muy altas, ¿sí? Salvo que haga una taquicardia, que eso lo vamos a ver después. Pero ese es el mensaje. Un bloqueo AB de tercer grado nunca va a ser irregular. Los síntomas son los mismos que venimos diciendo,
fatiga, astenia, angor, pueden tener síncope, insuficiencia cardíaca, incluso muerte súbita si tiene sistolia prolongada, o el famoso Stokes-Adams, que en la clase anterior un compañero de ustedes me preguntó, y el tratamiento es marcapaso. Pero son pacientes que no pueden esperar el marcapaso en su casa y que lo llamen y digan, bueno, tenés programado el implante del marcapaso para tal fecha. No, generalmente son pacientes que esperan internados, que necesitan de drogas cronotrópicas, como por ejemplo dopamina, isoproterenol, o si no responde a las drogas, se les tiene que poner un marcapasos transitorio, ¿sí? Hasta que se lo coloca el definitivo. Y este es el Electra. Acá los escapes en los dos casos son anchos, ¿sí? Pero bueno, fíjense que el intervalo RR es regular, es bien regular. Las P's van a su ritmo, ¿sí? Y no tienen ninguna relación con los QRS. Fíjense, uno puede decir, bueno, pero esta P podría conducir. Y bueno, pero acá este QRS no tiene nada, que esta P no está conduciendo, está muy lejos, ¿sí? Y acá lo mismo, vemos que el intervalo PP está por un lado bien regular y el intervalo RR por otro lado, ¿sí? Este es otro ejemplo, en este caso el escape es angosto, en este caso el escape es ancho. Pero se nota que la P, fíjense, cae en cualquier lado. Cae en la onda, acá en el intervalo ST, cae acá en la onda T, acá cae más cerquita, acá cae lejísimo, no está conduciendo esa P. Acá está cada uno por su lado. ¿De acuerdo? Bueno, nos desconectamos y nos volvemos a conectar. Bueno, un segundito. Ahí recién les decía Laura que cuando están estos pacientes, les aclaro esto a los chicos porque ya están cursando fármaco. Ah, bien. Em, No sabía cuando cuánto andar en eso. sí, no, pero ahí cuando le decían del cronotrópico, del inotrópico positivo, en realidad esas drogas que se llaman inotrópicas positivas, como la dobutamina o el isoproterenol, el efecto que yo busco es que aumente el cronotropismo, es decir, que aumente la frecuencia cardíaca más que la fuerza de contracción. Ah, no dije No, cronotrópico, era la intención de decir cronotrópico. bueno, no, pero, o sea, creo que escuché inotropismo, pero, digamos, si bien tienen esa propiedad, lo que yo busco con estas drogas es aumentar la frecuencia de descarga, o sea, aumentar el cronotropismo. Bueno, Bueno, nos desconectamos y volvemos a entrar para la segunda parte. listo.